Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Bienvenidos a nuestro programa Unción 1020. Es un privilegio estar una vez más aquí y presentamos nuestro segmento Aprendamos de la Biblia. En esta oportunidad quisiéramos hablar un poquito de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Es una pregunta muy importante que todo ser humano se tiene que hacer en esta tierra. La razón por la que yo menciono este nombre de este segmento en esta hora es porque es algo que nosotros nos preguntamos constantemente, y esa pregunta solo puede ser respondida a la luz de la palabra del Señor, que es la Biblia, nuestros 66 libros. Entonces aquí nos damos cuenta de que de dónde venimos lo podríamos prácticamente contestar a través de la palabra del Señor en Juan 6:45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces ahora, a la luz de la palabra, nos damos cuenta de dónde venimos. Hay muchos más textos que nos dan a conocer de dónde nosotros venimos, como también quisiera yo compartirles otro texto como para darle más fuerza a este texto que acabo de leer. Eso lo encontramos en Efesios 1:4 en adelante. Dice: según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces aquí nos damos cuenta de que es algo que fue predestinado, viene de la predestinación, entonces la preexistencia. Este texto nosotros lo vemos como algo preexistencial, algo que ni siquiera se había dado a conocer aquí en la tierra, pero ya estaba formulado allá en los cielos. Y nos damos cuenta de que este texto trae otro contexto, y así trae muchos contextos para que nosotros nos demos cuenta de lo que el Señor nos quiere hablar en esta oportunidad. ¿Por qué estamos aquí? Yo le podría dar el texto Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese sería como quien dice, ¿por qué estamos aquí en esta tierra? Podría darles una cantidad de textos, pero yo lo invito a usted a que usted escudriñe las palabras del Señor. Por eso el programa se llama Aprendiendo más de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros queremos aprender, queremos activarlo a usted, a que usted tenga el anhelo de buscar más de la palabra del Señor. ¿Y a dónde vamos? Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de él, de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es de que ahora ya tenemos unos textos como para poder empezar el tema de esta tarde y darnos cuenta de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. Yo podría darle a ustedes más actividad en lo que se trata de la palabra del Señor. Usted me podría mostrar más textos, pero yo defino estos tres textos como para que nos demos cuenta y que empecemos un estudio en esta tarde. El amor de Dios es tan grande e incomparable que entregó a su unigénito para darnos vida. Esto lo podríamos ver en Deuteronomio 32, 9 al 10, Salmo 8, 4 al 5, Juan 3, 16, el que ya leímos,
Juan 1:11, Gálatas 3:16 y Gálatas 3:29. Aquí nos podríamos dar prácticamente un tema muy extenso para que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos a través del estudio de su palabra. Pero mire, yo quisiera hacer una oración en este preciso momento para que el Espíritu Santo nos guíe, porque acuérdense que el Espíritu Santo es nuestro general, el que nos va guiando en lo que nosotros tenemos que hacer. Y quisiera pedirle el auxilio al Espíritu Santo para que podamos empezar el estudio de esta tarde. Padre Celestial, en esta hora, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que tú nos enseñas a través de la bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dijiste de que era necesario que tú te fueras allá a la par del Padre para que viniera el Espíritu Santo. Y es el que nos está guiando en toda verdad, en todo lo que nosotros conocemos. Y por eso te pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que nos guíes, Señor, hacia todo entendimiento de tu palabra, Padre, para que todo lo que hagamos, Señor, sea para beneficio y que sea para bendición para otros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendice, Señor, a todos aquellos que se están conectando para escuchar la bendita palabra en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, hemos hablado del amor inexplicable, porque es un amor grandísimo el que Dios tiene. Necesitaríamos muchas palabras, mucho estudio para nosotros comprenderlo. Pero de lo anterior surge una interrogante. ¿Por qué Dios nos ama más que a otras creaciones? Porque no sé si usted sabía que hay otras creaciones. No piense de que el vasto universo está vacío. La palabra del Señor nos muestra que todo lo que es espiritual es más grande que lo que nosotros conocemos como lo terrenal. Lo que estamos viendo, lo que podemos palpar, lo que podemos sentir, es más grande que todo esto. Entonces el Señor nos da a conocer de que sus creaciones son más. Entonces, ¿por qué el Señor se ha enfocado en nosotros? Y la respuesta sería porque existíamos antes de venir a esta tierra. La razón dice que la palabra, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí, es el Hijo, como lo estábamos leyendo en Juan 6:45. Entonces, todo aquel que se identifica con la palabra del Señor y que está escuchando el testimonio de su bendita palabra, está sintiendo aquel llamado. Porque mire, en el caso mío, cuando yo empecé a escuchar el Evangelio por primera vez, lo que me producía era un deseo de querer llorar, un deseo de quererme expresar y decir, no sé por qué, pero siento algo dentro de mí. Cada vez que usted está hablando de ese bendito Evangelio, yo siento que algo está traspasando mi alma, está traspasando mi corazón, ¿verdad? Entonces yo me identificaba de esa manera. ¿Por qué? Porque yo era de los que iban a ser predestinados para ser salvos. ¿Y por qué le digo que yo era de los que iban a ser predestinados? Porque resulta de que una vez que escuché el Evangelio de Cristo, lo primero que quise hacer era hacer la confesión de fe. ¿Y por qué hacer la confesión de fe? Porque claramente me explicó ese día el ministro que estaba predicando de que era necesario que nosotros hiciéramos la confesión de fe. Pero bueno, eso quisiera dejarlo un poquito más adelante. Solo quisiera enfocarme en lo que yo les quiero hablar en esta tarde. Dice, nuestro espíritu ya existía en la preexistencia. Ya éramos hijos y teníamos un padre antes de venir a la tierra y de participar de carne y sangre. Imagínense, viene nuestro Señor Jesucristo y viene y participa como lo que nosotros participamos de carne y sangre. Y eso lo podemos ver en Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Entonces aquí nos damos cuenta de que el Señor vino a rescatar lo que era rescatable. Y eso es algo muy de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque los involucrados en todo esto éramos nosotros. ¿Por qué? Porque resulta de que, como le dije al principio, ¿por qué venimos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí y a dónde vamos? Entonces, estamos aquí para ser nosotros salvos, salvos de un pecado que no fue un pecado de muerte, fue un pecado que era un pecado de omisión, que nosotros, sabiendo hacer el bien, optamos por hacer el mal. Pero aquí nos damos cuenta que en la palabra del Señor nos va dando los parámetros para que nosotros vayamos entendiendo
el porqué de la situación, por qué estamos aquí, ¿verdad? Y dice, quien nos ha salvado, en 2 Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Imagínense, aquí la palabra del Señor nos está dando a conocer de que desde antes de que estuviéramos en este mundo, ya teníamos un llamamiento, y ese llamamiento era para que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos eso ya metido en nuestra cabecita, en nuestro corazón, ya a nosotros nos toca digerir eso que el Señor nos está dando a conocer, porque acuérdense, el Espíritu Santo es el que nos revela al Cristo de la gloria, y en esta oportunidad nos está revelando de que necesitamos ser salvos, salvos de la ira venidera a este mundo. Y mire, yo le quisiera hablar un poquito científicamente hablando. ¿Por qué es que nosotros estamos en esta tierra? Mire, yo me tomé la libertad de estudiar un poquito y me di cuenta que para que un ser humano pase a esta dispensación que es tierra aquí en el mundo, tiene que pasar algo bien, pero bien significativo. Una de las cosas es que me di a la tarea de investigar y decía qué cantidad de esperma se necesita para un embarazo. ¿Y por qué me puse a estudiar eso? Porque quise ver el por qué nosotros llegamos al óvulo de nuestra madre. Dice, el conteo de espermatozoides varía de 20 a 150 millones de espermatozoides. Y mire, fue la primera carrera que usted corrió y ni siquiera tenía piernas, ni siquiera tenía brazos. No tenía ni ojos, ni siquiera sabía por dónde iba, pero algo le decía a usted que tenía que ir hacia adelante. Dice, sin embargo, para que se produzca un embarazo, dice, solo se necesita que un espermatozoide, ese es usted y ese soy yo, se encuentre con un óvulo. Imagínese, para que llegara a pasar eso, usted le tuvo que ganar esa competencia. Fue las primeras olimpiadas donde usted se sometió. Y en esas olimpiadas usted le tenía que ganar de 20 a 150 millones de espermatozoides. Imagínense, qué tremendo. Es como quererse ganar la lotería en estos tiempos. Dice que es de una a no sé cuántos millones el que uno tenga la posibilidad de ganarse la lotería. Pero en ese tiempo usted fue el indicado a ganar esa competencia. Y mire, yo quisiera leerle Salmo 139, que es uno de los salmos favoritos para mí. Dice, porque tú me formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosos son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión. Imagínese, el Señor ya nos conocía y nos sigue conociendo. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos años serían los que fueron otorgados para nosotros? Porque mire, aquí Salmo 139, 13, 14, 15 y 16 que le leí, nos da a conocer de que nosotros éramos ya prácticamente destinados para venir a esta tierra. Entonces ahora ya entendemos de dónde venimos, de una preexistencia. Ahora ya sabemos por qué estamos aquí, en el ámbito tierra, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y ahora la cosa es que tenemos que preguntarnos por qué estoy aquí en esta tierra. ¿Qué es lo que yo vengo a cumplir aquí? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer en mi vida? Y eso es algo muy importante. ¿Cuántos años nos dio el Señor? No sé si usted ha tomado en cuenta de que el tiempo está volando más rápido. Bueno, digo volando, ¿verdad? Porque es como yo lo imagino, como un ave que va volando. Va pero a pasos agigantados. Y como dice la palabra del Señor, los tiempos, el final de los tiempos dice que los días van a ser acortados por causa de los escogidos. Y sabe una cosa, usted y yo somos de los escogidos. Ya le leí varios textos donde nos da a conocer el Señor de que Él nos predestinó para que nosotros viniéramos a ser salvos. Yo no sé si usted está sintiendo esa palabra bendita en su corazón, pero un llamamiento está llegando a su corazón y yo sé que más adelante usted se va a identificar del grupo al cual nosotros pertenecemos. Pero bueno, seguimos aquí en ¿cuántos años nos dio Dios? Dice Salmo 90:10, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años, con todo su orgullo. Es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. De ahí es donde saco yo la palabra volamos. ¿Por qué? Porque el tiempo está volando, hermanos.
el tiempo se esté yendo a pasos agigantados. Pero mire, el arca no se ha cerrado la puerta está abierta, hay esperanza. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra del Señor. Y este es el momento preciso. Pero yo quisiera darle a conocer a usted, a la luz de la palabra, qué debemos de hacer según la Biblia para ser salvos. Ya le expliqué yo por qué es necesario que nosotros seamos salvos, ¿verdad? Dice, hay 5 cosas que yo encontré en la palabra del Señor. Y yo le voy a estar dando algunos textos para que usted se identifique en lo que estoy hablando. Dice, una de las cosas sería oír. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que creer a aquel que está predicando al Cristo de la gloria, así como lo estoy haciendo yo ahorita. Les estoy predicando del Cristo que vino, murió en la cruz del Calvario, lo sepultaron y al tercer día fue resucitado. Entonces, es creer. Arrepentirse sería la otra parte, arrepentimiento y conversión, ¿verdad? Que es algo que nosotros predicamos constantemente. Es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestro diario vivir, de nuestro diario caminar, de las obras malas que estamos haciendo. Otra de las cosas sería confesar el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y por último, ser bautizados. Imagínense, oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizados. Juan 6:45 lo decía al principio. Todo aquel que fue enseñado por mi Padre es aquel que viene y me sigue. Entonces, ¿usted es uno de los seguidores de Cristo? Eso usted se lo tiene que contestar a sí mismo. ¿Por qué? Porque usted tiene que definir a quién usted quiere seguir. Pero bueno, mire, yo le quiero poner un ejemplo del oír. Dice Hechos 2:37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Imagínense. Eso es lo que usted se está preguntando en este preciso momento. ¿Qué haré para ser salvo? ¿Verdad? Y eso es algo muy importante de hacer. Es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que llevar nuestro caminar a la luz de la palabra del Señor. Y mire, inmediatamente en Hechos 2:38, ahí está la respuesta de Pedro. Y Pedro les dijo: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Imagínense, el Espíritu Santo, que es el que nos conduce hacia toda verdad. Todo lo que nosotros queremos aprender, todo lo que nosotros queremos conocer del Cristo de la gloria, el Espíritu Santo nos lo enseña. Pero bueno, oír. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Eso es lo más importante que nos tenemos que dar cuenta, que tenemos que tener una persona que nos esté predicando al Cristo de la gloria. Por eso es de que nosotros, como miembros de la escuela del Cristo de la gloria, porque acuérdense que hay escuela del Padre, la que mencionamos en Juan 6:45, y la escuela del Hijo. Entonces, cuando vemos la escuela del Hijo, es algo necesario que nosotros tenemos que aprender más y más del Cristo de la gloria. Porque mire, aprendiendo de Él es como nosotros nos recordamos lo que ya el Padre nos enseñó en el Espíritu, espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces aquí algo muy importante es saber de que ya tenemos que oír. Ahora creer. ¿Cómo lo podemos nosotros creer en Él? Dice Marcos 16:15, y Él les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es lo que nosotros estamos haciendo a través de estos medios. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces hay solo 2 caminos: el creer al Cristo de la gloria o no creer. ¿Y sabe por qué nos dan esta oportunidad de elección? Porque fue algo que el Señor nos regaló inmediatamente que venimos, después de que venimos a esta tierra, después de que nacimos del vientre de nuestra madre. Porque veníamos envueltos en un líquido que se llama líquido amniótico. Veníamos a través de agua, venimos a esta tierra. Y sabe una cosa, y qué increíble, qué tremendo lo que le voy a decir, pero tenemos que regresar de la misma manera, y por eso es importante el bautismo en agua, ¿verdad? Pero bueno, de eso vamos a estar hablando más adelante, porque tenemos mucha tela que cortar, tenemos mucha información para ustedes. Bueno, entonces ya vemos que el creer, hay muchos textos que yo podría compartirles, pero el tiempo es corto y yo quiero ir al grano. Ahora hablemos de arrepentimiento de sus pecados. Habla de 3 pasos. Imagínense, el arrepentimiento habla de 3 pasos. Esos 3 pasos es cambio de mente. Implica la tristeza, que es según Dios. Un cambio de vida completamente, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Mateo 21:28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose
Al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiéndole le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Ese es un arrepentimiento, que él cambió completamente lo que él quería hacer al principio. Y optó por arrepentirse. Eso es la palabra arrepentimiento. Eso lo encuentra ahí en Mateo 21, 28 al 29. Y voy rapidito, hermanos, porque el tiempo va corriendo. Entonces, vemos que ya hablamos de oír, hablamos de creer, hablamos de arrepentirse. Ahora queremos hablar un poco de confesar. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces tenemos que mencionarlo con nuestra boca, ¿verdad? Una vez que lo mencionamos con la boca, es que nosotros estamos confesando al Cristo de la gloria. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón puedes. Respondiendo él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Imagínense, ese es un ejemplo grande de confesar al Cristo de la gloria. Eso lo vemos en Hechos 8, 36 y 37. Pero vemos la última parte que es importante también, ser bautizados. Hechos 22, 16 dice, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y mire lo que dice Pedro a continuación, dice en Hechos 2:38, y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí nos damos cuenta que es algo muy importante de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor nos está explicando, a la luz de la palabra, nos está explicando la importancia de cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque es algo que Él lo dejó establecido. No es idea mía, no es idea de un pastor, no es idea de cualquier persona que se tomó el tiempo de querer hacer un segmento y empezar a hablar de lo que hay que hablar. No, son cosas que están en la palabra del Señor. Y yo quiero que usted sepa de que si usted quiere copia de este tema, pues, con mucho gusto se lo podemos hacer llegar para que usted busque en la palabra del Señor, porque acuérdese que nuestro segmento se llama Aprendamos de la Palabra, Aprendamos de la Biblia. Y queremos aprender, ¿por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar todo lo que el Señor quiere anunciarnos, ¿verdad? Pero algo muy importante es saber de que tenemos que escudriñar la palabra. Imagínense, para aprender después de volver a la casa del Padre, vemos que existen diferentes maneras de aprendizaje. Hay muchas maneras de aprender lo que es la palabra del Señor. Una podría ser por repetición, porque mire, ya nos enseñaron en la preexistencia, ya hablamos ahí en Juan 6:45 que estuvimos en la escuela del Padre, ¿verdad? Ya nos enseñaron, pero en espíritus. Ahora nosotros tenemos que ir aprendiendo en lo que es la escuela del Hijo. Y en la escuela del Hijo vemos en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces prácticamente ese texto es el que nos está mostrando de que tenemos que tener una preparación especial para volver a la casa del Padre. Porque por algo salimos de allá, pero el Señor nos quiere regresar. Ahí sí que por algo nos dejaron la historia del hijo pródigo. Usted se da cuenta de que hubieron muchos hijos pródigos en la palabra del Señor. Muchos que fueron exiliados, muchos que fueron abandonando su casa, muchos que dejaron el lugar donde nacieron. ¿Pero qué? ¿Qué fue lo que pasó? Llegó el momento en que tenían que definirse y tenían que volver a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque ahí fueron los inicios de todos estos patriarcas, ¿verdad? Vemos en el caso del rey David. El rey David en sus salmos, él cuenta que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces él escogía más el estar de regreso en la casa del Padre que ser un rey terrenal. Y eso es algo muy grandioso de tomar en cuenta. Pero ya aquí cerrando ya el tema, yo quisiera recordarles de lo que hemos hablado. Hemos hablado de la preexistencia. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y ahora ya nosotros tenemos una idea a la luz de la palabra de lo que nosotros conocemos como la preexistencia. Juan 3:16, aquí que estamos en la tierra, y Juan 14:6, ¿a dónde vamos? Entonces ya ahora la pregunta del $1,000,000 sería la siguiente: ¿estás tú listo para aceptar al Cristo de la gloria y empezar esa caminata de regreso al Padre? En este preciso momento nosotros quisiéramos tomar un tiempecito para hacer la confesión de fe, para empezar con confesar, porque acuérdate que tienes que oír, ya oíste la palabra. Ahora depende de tú si quieres creer.
No sé si tú crees al testimonio de lo que yo te estoy diciendo. No sé si quieres tú arrepentirte. ¿Quieres tú confesar al Cristo de la gloria? Y bueno, el bautismo en agua ya sería después de que tú te congregues vayas a una congregación y que te enseñen los parámetros, lo importante a la luz de la palabra para que tú te bautices. Pero en este preciso momento yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quisieras tú aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Yo quisiera guiarte en palabras de oración y quiero que tú levantes tu mano derecha, cierres tus ojitos y vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, me presento ante ti reconociendo que soy un pecador. Perdóname por mis pecados, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Mándame el don del Espíritu Santo a mi vida para que yo sea guiado de hoy en adelante para saber qué es lo que tengo que hacer para volver a la casa del Padre. Por favor, Señor, bendice a mi familia, bendice mi trabajo, bendice mi diario caminar. En tus manos me pongo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, por esa salvación. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por el Espíritu Santo, que sé que es otro paracleto, que es el que me está guiando en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, bendito Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, tú eres uno más para Cristo. Y tú has nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo te identifica ya no como una creación, sino como hijo. Y como hijo eres un coheredero con Cristo Jesús. Así que si tú tienes el deseo de seguir caminando, busca la luz de la palabra. Ahora dice la palabra que aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, y aquel que no creyere será condenado. Tú ya creíste, ya confesaste, oíste la palabra. Ahora el próximo paso es el bautismo en agua. Busca una congregación. Si quieres más información, mándanos un email. Muy adelante vamos a estar poniendo ahí nuestra página para que tú nos puedas contactar, así nosotros darte la palabra para que tú sigas obedientemente a la luz de la palabra del Señor. Y para nosotros ha sido un privilegio el haber entrado a la comodidad de tu casa, a tu teléfono, a tu computador, a donde sea que nosotros hayamos llegado, pero queremos hacerte saber de que estamos contigo y te amamos en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga grandemente. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo.